Daniel Kellmann, uno de los más importantes autores alemanes de la actualidad, afirma que cuando Angela Merkel, la ex canciller alemana, Angela Merkel le abrió la puerta a 1 millón de refugiados que provenían del este de Europa y de los países del Medio Oriente, le salvó el alma a Europa. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esa afirmación, como lo demostraron las elecciones del pasado domingo 23 de febrero. Podríamos pensar que la caída del muro de Berlín contribuyó a una reunificación auténtica, profunda y no tan solo política. Pero eso no fue lo que ocurrió. Por eso de ahí el avance del partido político Alternative für Deutschland, AfD, que una reacción de derecha o de extrema derecha, como afirma la izquierda y los socialdemócratas, ante la política que había llevado Angela Merkel. Una de las voces más contundentes que pudiéramos reconocer como un antecedente al menos intelectual, político, de reflexión, al triunfo de la AfD es la de Thilo Sarrazin, un autor, un ensayista, un economista más bien vinculado al centro, porque está afiliado al Partido Socialdemócrata, pero sin embargo ha escrito libros tan polémicos como Deutschland schafft sich ab, que pudiéramos traducir como Alemania está cavando su propia tumba. Y no solamente en Alemania han surgido intelectuales de derecha o que el centro y la izquierda califican como extrema derecha, y ese es uno de los problemas, de transformar en un adjetivo, un insulto, una posición política, y sobre todo transformar en un adjetivo descalificativo a un pensamiento que comparten millones de personas. O sea, tú no puedes, digamos, reducir el pensar de un segmento importante de la población con un adjetivo. No puedes clasificarlo, limitarlo a decir lo que es de ultraderecha. Y lo mismo, por supuesto, ocurre con la ultraizquierda. La derecha no puede minimizar o reducir la importancia de lo que piensa un sector de la población. ¿Por qué piensan así? ¿Cuáles son las circunstancias que han hecho que desarrollen ese pensamiento político? Es decir, el debate político nos lleva a identificar las causas que dieron origen al poder de convocatoria que tiene este nuevo partido político, y solo así podríamos analizar realmente, llegar a entender qué fue lo que pasó el 23 de febrero en Alemania. Y lo que está ocurriendo en Alemania no ocurre solo en Alemania. Uno ve en Francia, por ejemplo, el partido político de Marine Le Pen tiene detrás de sí años de gente como Eric Zemmour, que es un escritor que fundó su partido político, La Reconquista, pero que ha escrito libros como El suicidio francés, donde habla exactamente de lo mismo, del daño que le están haciendo una inmigración descontrolada, a su juicio, a la identidad y a la sociedad y a la coherencia de la sociedad europea. Eric Zemmour ha escrito unos cuantos libros muy bien escritos, muy bien documentados, así no estemos de acuerdo con ellos. Este es un hombre que sabe comunicar su idea, al igual que Thilo Sarrazin, y que apenas abren la boca son polémicos y desatan una multitud de respuestas y de reacciones adversas muy, muy agresivas. Thilo Sarrazin, por ejemplo, no podemos decirlo que es un heredero de los nazis o es un heredero intelectual o espiritual del nazismo, de Hitler. No es así. Pero él tiene una manera de pensar, y él se queja, por ejemplo, de las pocas contribuciones de los países que vienen de países árabes o de Turquía a la sociedad alemana, que no sea más que contribuir a la estadística demográfica. Los turcos y los árabes en Alemania duplican o triplican el promedio de hijos que tienen en comparación los alemanes de origen.
pero que la falta de paciencia de Tilo Sarrazin está con su incapacidad para comprometerse y para compartir los valores que han hecho el Estado alemán tal como es. Es decir, es como si dijéramos, podemos hablar de todo, pero es políticamente incorrecto hablar de la importancia de la tradición cultural alemana personificada en Goethe o en Schiller, o que no podemos hablar utilizando el término Heimat, que pudiéramos traducir como madre patria, porque el amor a la madre patria es ya de por sí, de acuerdo a la izquierda, una actitud fascista. El marxista Bertolt Brecht, autor, poeta, escritor de magnífica obra de teatro, decía que no merecía ninguna defensa, no merecía ser conservada en ninguna configuración social. Había que ir siempre transformando, buscar la dinámica, la evolución. Y de alguna manera uno diría que inconscientemente Bertolt Brecht estaba peleando con Tilo Sarrazin cuando firmaba esto. Sarrazin pareciera estar de acuerdo con Samuel Huntington cuando afirma, de una posición casi parecida, que las millones de personas, de latinos que vienen de América Latina y que buscan ingresar a los Estados Unidos y que han provocado la reacción del ala derecha republicana, significan una decadencia, cultural decline, dice Samuel Huntington. Es decir, no es lo mismo la inmigración que llegó a Alemania, afirma Sarrazin, después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Guerra Fría proveniente de Rusia y de los países eslavos. Era una migración de gente muy bien preparada que había ido a la universidad, pero que él no le ve ningún beneficio a esos inmigrantes que provienen de sociedades arcaicas africanas del Medio Oriente, que se resisten a integrarse en los valores culturales y políticos del mundo europeo, que se resisten a aprender alemán y que reducen a sus mujeres al espacio de sus hogares y para que tengan muchos hijos y para que puedan obtener el apoyo financiero del Estado. Ahora, obviamente, esto va en contra de esa raíz cristiana de Alemania y de Europa, que obliga, como lo ha dicho el Papa Francisco, a recibir a los inmigrantes y a ocuparse de los países del tercer mundo que requieren de la ayuda del primero. Nosotros no podemos desentendernos de lo que ocurre en América Latina, en África, en el Medio Oriente, y luego pretender bloquear, encarcelar e impedir el ingreso de refugiados, de millones de refugiados al mundo al primer mundo. Actualmente hay alrededor de 50 a 60 millones de refugiados en el mundo y podría ser mayor si Europa se desentiende de la problemática que ha causado esta migración. Y hay muchos otros autores en Alemania que comparten esa tesis de Sarrazin y que son, digamos, como la base del iceberg. La punta del iceberg es el avance del AfD, Alternative für Deutschland, al segundo lugar, mandando al tercer lugar a la socialdemocracia, que hasta hace poco estaba en el poder. Y ese espacio, digamos, oculto es no solamente la experiencia socioeconómica de los habitantes de Europa Oriental, de lo que era Europa Oriental, del este de Alemania, sino el pensar político que ha llevado a las personas a reaccionar de esa manera. Tú tienes a gente como la socióloga alemana turca Nekla Kelek o el alemán egipcio Hamed Abdel Samad, que hemos mencionado en programas anteriores, que intentan solicitar una especie de ilustración al mundo islámico, tal como lo tuvo Europa en siglos pasados. Inclusive hay gente como Mónica Marón, que es una gran escritora alemana que creció en Alemania del Este. Su padrastro fue
primer ministro de la RDA, y la revista Spiegel en algún momento dijo que ella era un agente del Stasi, el organismo de seguridad del Estado. Pero cuando empezó a criticar, a distanciarse de las políticas, de las ideas del Estado comunista y derivando hacia causas conservadoras, empezó ella misma a ser vigilada, investigada, al punto que cuando cayó la República Democrática Alemana, el muro de Berlín, se encontraron, no me acuerdo cuántos tomos de la investigación y del seguimiento que se le hacía a su persona y a sus ideas. El debate con Sarrazin fue muy duro y desató unas reacciones muy fuertes de parte de la socialdemocracia y de la izquierda, al punto que Sarrazin tuvo que publicar un nuevo libro que llamó Der neue Tugendterror, el nuevo terror de la virtud, donde le cuestionan el derecho que él tiene, que él considera tener y que debería tener, a ver el rol que juega el fundamentalismo islámico en las sociedades europeas contemporáneas. No se critica el rol que tuvieron los países de Europa con el colonialismo en el siglo XVIII y siglo XIX, pero sí se impide, se trata de silenciar lo que está ocurriendo en este momento. Y esta nueva forma de censura, para esta nueva forma de censura, Clara Sarrazin, los alemanes han codificado, han creado una nueva palabra que se llama Denkverbot, que es como prohibición de pensar. Los tres factores principales de producción en el mundo siempre han sido la capital, tierra y el trabajo, pero ahora se ha añadido uno más en el último siglo, que es el capital intelectual. Y este capital cognitivo es el que debería tener estas nuevas olas de migración, de manera de incorporarse al siglo XXI. El capital cognitivo, la tecnología ha transformado por completo la economía, y a esas tres fuerzas, esos tres motores, esos tres factores principales de la producción, capital, tierra y trabajo, ahora se suma el conocimiento, tal como lo demuestra el hecho de que las principales compañías que tasan en el mercado son Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Tencent de China. No hace falta haber leído a Yuval Harari y su libro Las 21 lecciones para el siglo XXI para entender la importancia que tiene realmente el capital intelectual en el mundo de hoy. Es decir, tenemos que ser capaces de ofrecer, el Estado debe ofrecer seguridad frente a la amenaza interna y externa sin limitar, sin frenar, sin reprimir las libertades intelectuales. Los líderes políticos que prometen aquellos mundos utópicos e irreales terminan como Hugo Chávez, Mussolini, el Pol Pot, Stalin o el Mao de la Revolución Cultural, conduciendo sus países a la miseria, a la tristeza, a la muerte, a la pobreza y a la muerte, por supuesto. Pero repito, no podemos catalogar, clasificar o reducir a movimientos políticos como la AfD a mero adjetivo. Tenemos que tratar de entender, sobre todo si estamos en contra de ello, y más si coincidimos en alguna de sus posiciones, con su manera de pensar. Tú no vas a decir que los jesuitas, por ejemplo, son de ultraizquierda porque defienden y protegen el derecho de los inmigrantes a llegar a las costas europeas y que los asisten en su trabajo y que buscan, como dice el Papa, a desarrollar una acogida, digamos, fraterna y cristiana. O sea, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Es decir, ¿cómo defiendes tú la identidad cultural de un país, las raíces culturales de un país en un mundo cada vez más globalizado? Esa es la pregunta. Y tú no puedes hacer eso descalificando, reduciendo a tu oponente, a tu interlocutor, con un adjetivo denigrante que impide el pensar. Porque si tú no piensas, alguien lo hará por ti.